Bien, estábamos tratando el por qué estos hombres de Dios de la Escritura sufrieron. Cada uno de ellos tuvo una queja de sufrimiento, tuvo un dolor que encarnó, y dentro de esos el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Decimos, ¿por qué nadie ha sufrido como yo estoy sufriendo? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Pero Cristo Jesús vino a este mundo y padeció también por nosotros. Tenemos una queja permanente. ¿Cuál es tu queja? ¿Qué es lo que necesitamos entender con respecto a los planes de Dios? Dios tiene el control y aún mismo Dios es soberano. C.S. Lewis expresó que el dolor es una manifestación, es una expresión de Dios para nosotros atender a su llamado. Dios nos habla a nuestro corazón a través del sufrimiento. Aunque haya cosas que no podamos entender de Dios, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué cuando Dios hace cosas no tiene sentido? Si Dios es bueno, ¿por qué entonces hace eso o aquello? Y hablábamos de la teodicea, que es nuestra tendencia en muchas ocasiones a defender a Dios y a no querer que Dios esté vinculado con todo este tipo de situaciones y decir, no, todo eso es culpa nuestra. Esto ya lo hemos visto y vemos que por más que nos afanamos en defender a Dios y decir, mire, usted no se queje con Dios, que Dios no tiene nada que ver con eso, pero tenemos que recordar que Dios es soberano, que el pecado no está haciendo todo lo que quiere hacer sin control alguno, que Satanás no está haciendo todo lo que quiere hacer sin control alguno. Necesitamos conocer a Dios aún en las esferas incomprensibles. La palabra de Dios, su Espíritu Santo, quiere mostrarnos al Dios de la Biblia y quiere decirnos que Dios está presente en todo momento y que Él entiende más que nadie qué significa sufrir por un hijo, qué significa perder a un hijo, qué significa tener que ver el sufrimiento de aquellos a quien ama. En Isaías veíamos que Dios se manifiesta como el Dios que actúa sobre el mal. Esto es solo un resumen. A Dios nada lo toma de sorpresa y que Dios ha planificado desde antes de la creación, ha planificado todo lo referente a este mundo. Dentro de esa planificación está su soberanía. ¿Por qué permitió Dios el mal en su creación? Y llegábamos a una conclusión, y es que la presencia del mal en el universo se debe a que Dios quería que existiera. Y por acá cercano es donde vamos a continuar. En la teología de la retribución que encontramos allí en Job, vamos por un momento al libro de Job 34, verso 10. Allí hay unos amigos, los amigos de Job. Estos amigos de Job le están viendo sufrir con llagas, con lepra. Un hombre que lo tuvo todo, ahora está enfrentando el dolor. Un hombre justo, como dice en el primer capítulo del libro, ahora está pasando por sufrimiento. Entonces estos amigos espirituales de Job se acercan a él y le dicen, mire Job, por tanto, en conclusión, varones de inteligencia, oídme. Creo que es Eliud quien está hablando aquí. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según sus obras, según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Entonces, Dios no hará injusticia, dice en el verso 13. Dice en el mismo verso 12. Entonces, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Eso es una verdad. Mire, la teología de la retribución nos habla primero que se basa en la verdad
pero hace una conclusión equivocada. La verdad es, si usted peca, usted va a sufrir. Eso es una verdad absoluta y no podemos quitarla. Pero hay algo, en conclusión equivocada es, si sufre es porque ha pecado. Y esa teología de la retribución hoy en día se propaga a pasos agigantados, en donde si usted está enfermo, lo primero que un creyente puede llegar a pensar es, ¿y qué pecados ocultos tendrá? Si usted sufre calamidad, pierde una casa o un negocio, eso debe ser que tiene cosas guardaditas y no las ha confesado. Aún entre nosotros hay esa tendencia de pensar, pero ¿por qué siempre le va tan mal? Eso debe ser que tiene pecado que no ha confesado. Si bien cierto es una verdad, en Santiago nos habla de confesar sus pecados. Si alguno hubiere pecado, está enfermo, confiéselo, por si de pronto hay pecado y le ha traído causa esa enfermedad. Es cierto, puede ser, pero no siempre es así. Veíamos otros pasajes que los habíamos analizado antes, como en Lucas 13, de Señor, este hombre nació ciego, o esta persona nació coja, o esta persona nació paralítica. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? A veces está pensando que siempre hay una consecuencia de pecado, pero no necesariamente. A este le cayó una torre encima. ¿Qué pecado tenía oculto? Lo que dice el Señor es, miren, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a sufrir de lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de imperfección después del pecado. Génesis capítulo 3. No necesariamente el mal que usted está viviendo es por consecuencia de un pecado. Los hombres santos de Dios también sufren, también mueren, y de muertes nada agradables. También padecen dolor, pero no necesariamente porque pecó. Entonces, son conceptos que se arraigan y que terminan en absolutos cuando no necesariamente es así. Dios permite el mal, porque el mal finalmente termina sujetándose a la ley del bien de Dios para un bien mayor. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y de las cosas malas Dios termina transformándolas en bendición. Dios no ha perdido el control sobre este mundo. Hay dos verdades absolutas para entender con respecto a quién es Dios, y es, en primer lugar, el pecado es siempre y en todas partes sumamente perverso. Ante los ojos de Dios, Dios no va a pasar al culpable por inocente. La condenación de Dios contra el pecado no puede menguar, pues Él no puede ser tolerante con el pecado. En primer lugar, su carácter santo no negocia con el pecado. La calamidad no necesariamente es por pecado, es una consecuencia del pecado en el mundo, en el cosmos, que cobija a justos y a injustos. En segundo lugar, Dios es en sí mismo santo y perfecto en todos sus caminos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El carácter santo de Dios no es afectado. Habacuc pensaba, Señor, tú no puedes ver el mal. Mire, Dios no es afectado viendo el mal. La afectación la tienen los que hacen el mal. Estos hombres, Eliud, los amigos de Job, pensaban que no, Dios no puede permitir en ningún momento cosa mala alguna sobre la gente. No, son conceptos que tenemos de Dios completamente contrarios a lo que Dios mismo nos habla acerca de Él mismo. Yo no creo que mi Diosito sea capaz de permitir esa injusticia. Pero cuando yo veo una persona injusta, digo, eso no tiene perdón de Dios. Que Dios lance y despliegue su juicio contra él.
Y nosotros tenemos un concepto de Dios relativo, conforme a lo que nosotros consideramos cuándo Dios debe juzgar y cuándo Dios no juzga, conforme a nuestra percepción razonable. Pero Dios no es así. Ahora, frente al mal, y aquí es donde quedamos específicamente, Dios en su soberanía previó, antes de crear las cosas, que el hombre iba a pecar, que el ser iba a pecar. Y en esa previsión, Dios dio una solución antes de la creación. Dios calcula los costos, si puede terminar la edificación. Y Dios planificó la creación, y como lo decíamos antes, en medio de las 10,000 variables para Él crear el universo en donde el mal no estuviese, finalmente Dios termina por este medio. Dios permitió el pecado a pesar de su odio santo contra Él, a pesar de que Él sabía con anterioridad, con anticipación, que traería incontables sufrimientos y una eterna ruina y dolor a las criaturas que Él amaba. A pesar de eso, Él sabía que este mal le costaría la vida a su propio Hijo unigénito, el Salvador Jesucristo. Aún Él sabiendo eso, Él eligió este medio. Más allá de toda tragedia, más allá de toda perversión de pecado que se ha manifestado y de todo dolor, Dios ve el triunfo sobre el mal, sobre el pecado. Dios tiene algo mejor para su vida. Dios ha prometido darnos vida eterna y vida en abundancia a pesar del pecado que nos agobia. Es la razón por la cual Él entregó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, en esa previsión, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:8, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Él nos amó antes de crearnos, no en base a nuestras buenas obras, sino que Él nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje a veces lo consideramos después de Génesis 3. Con amor eterno te he amado. Y ese amor eterno implicaba un amor de sacrificio. El Padre, sin habernos creado, ya vio a su Hijo muriendo en una cruz por las criaturas que Él iba a crear. Ese es el verdadero amor de nuestro Dios. Otro pasaje de la Escritura nos expresa lo siguiente: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Respuesta: por amor de nosotros. No piense que la obra de Cristo empieza cuando el hombre pecó en Génesis 3, ni tampoco que empieza cuando Cristo vino a este mundo en el Nuevo Testamento. La obra expiatoria de Cristo, el sufrimiento eterno de Cristo vino desde antes, desde la eternidad. Esto es lo inmensurable, es lo incomprensible para mentes tan limitadas como las nuestras. El Padre, el Dios de la Biblia, no es como la mente racionalista lo tiene. Los deístas consideran que Dios creó, pero Él se desprendió, se descomunicó, se apartó de su creación y los dejó al azar. A veces creemos que Dios está muy ocupado y no se preocupa de mis necesidades.
Pero no. Cuando Dios nos fue a crear, Él se involucró hasta los tuétanos, y Él de antemano se involucró tanto que su Hijo ya estaría destinado a morir por aquellos que Él iba a crear apenas. Claro que Dios está presente en su dolor. Claro que Dios está al tanto del sufrimiento. Desde antes que existiera el sufrimiento, Él ya sabía que su Hijo moriría. Él tiene la autoridad para hablar del dolor. Dice la Escritura, otro pasaje más que confirma: pero a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. De su voluntad. No se confunda cuando escuche el término predestinados, elegidos. Este hermano Julián se nos volvió hipercalvinista. El término predestinado, elegido, es bíblico. Es enfocado para los cristianos. El cristiano, el que ha creído en Jesucristo, es un predestinado. ¿Por qué? Porque está disfrutando de haber escuchado la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El que cree no será condenado. Miren, el amor de Dios alcanza para todos, y para las personas que nos están acompañando, Cristo murió por todos, no por algunos. Y usted necesita a Jesucristo, necesita ser parte de esta predestinación que está para el mundo que se arrepiente y crea que Jesucristo es el Salvador. A esos que creyeron, a esos se les llama predestinados. Pero es una decisión, lo dije antes. Dios es responsable de nuestra salvación, pero Él no es responsable de mi condenación. Yo soy responsable de la condenación, Dios es responsable de la salvación. Aquí no hay de que Dios eligió a este para perdición y condenación porque yo quiero que él se condene y yo quiero que usted se salve. El hombre es responsable de su condenación. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. ¿Para qué Dios entonces permitió el pecado? Nuevamente esas preguntas que constantemente llevan a la mente. Concluimos, ¿para qué? Para mostrar su gloria. Para gloria de Dios permitió el pecado. Para gloria de Dios, Él quería que el pecado existiese. Difícil entenderlo. Vamos a ver. Solo así conoceríamos de Él su gracia. Cuando Adán fue creado, Satanás dijo: vamos a destruir esa creación humana. Y cuando se destruya esa creación humana por el pecado, Dios ya va a perder todos sus planes. Pero una de las cosas que Satanás no conocía de Dios, porque él no conoce todas las cosas, es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo inmerecido que solo se ejecuta cuando el mal o el pecado se apropian de su criatura. Y solo allí la gracia de Dios fue conocida por Adán. Pero otra, su misericordia. Por la gracia Él me da lo que yo no merezco, dice la Escritura en Génesis 3, 27, 21, no recuerdo ya, me pasó, 21 creo, que Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles. Les dio lo que no merecen, pero tuvo misericordia, no les dio lo que merecían, tenían que morir. Sacrificó un animal para cubrir su desnudez. Satanás no conocía ni la gracia ni la misericordia de Dios.
Pero ¿saben una cosa? La gracia y la misericordia están en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque son parte de las perfecciones de Dios. Son parte de los atributos de Dios. Es algo que no iba a quedarse escondido eternamente. Era algo que Dios quería dar a conocer. Porque por encima del mal, por encima del pecado, por encima de lo ruin, Dios está por encima de ello y tiene el control. Y solo allí podíamos conocer esto. Por lo tanto, si el mal y el pecado, sin el mal y sin el pecado, esto no fuera posible. Él deseaba tener almas redimidas, purificadas por la sangre expiatoria. Él quería rescatar mediante ese costo alto e infinito. Él eligió el mejor camino. Ese camino que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: les voy a mostrar un camino mejor. Y es el amor. ¿Pero qué clase de amor? El amor sufrido. El amor paciente. El amor que todo lo puede. El amor que no está limitado. El amor que todo lo entrega. Y ese amor no se consigue en un mundo caído donde el egoísmo, donde la conveniencia son la base para el triunfo del hombre de mundo. Pero Dios quería enseñarnos el verdadero amor, porque ese es el amor de Dios: gracia y misericordia. Esa es la plenitud, entregar a su Hijo por amor. ¿Saben? Es muy fácil para nosotros, teniendo dinero, querer comprar un castillo y vivir dentro de él y disfrutarlo, y que eso no se acabe y que siempre disfrutemos. Dios no eligió ese camino. Dios eligió el camino más difícil, y es amar a estas criaturas en base al sufrimiento y al dolor, a la entrega y a la muerte. Porque para gloria mía los creé y los hice, porque a imagen y semejanza son hechos. Nos tomó muy en serio. Cuando usted rehúsa amar a su esposa por lo difícil que ella es, cuando usted decide divorciarse porque no me la aguanto, cuando usted decide no aceptar a un hermano en la fe por todos sus pecados, usted está rehusando a este amor, gracia y misericordia. El verdadero amor nos lo enseñó Dios, sacrificial. Aquí están los pasajes: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Aquí está. Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, y las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Ahí está. Cristo en nosotros, el Mesías, el Salvador. Para gloria mía los creé, las riquezas de su gloria. Para gloria de Él permitió el pecado. Porque así podíamos ser redimidos por la sangre de Cristo, ser amados con amor sacrificial. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia es darnos lo que no merecemos, la salvación. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo está centrado en Cristo, el Redentor, el consumador de nuestra fe. El pecado era parte del plan de Dios. Él deseaba tener esas almas redimidas. Miren, qué privilegio es usted ser un hijo de Dios. Necesitamos valorar lo que hizo Cristo por nosotros. La expresión de tal amor y el ejercicio de tal sacrificio solo son posibles si el pecado existe en el mundo. En Romanos 3:5, Romanos 5:8, Romanos 11:33 encontramos las verdades. Vamos por favor a estos pasajes. Dice la Escritura: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?
¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Mire, el pecado, la presencia del pecado en la raza humana hizo resaltar lo que no se conocía de Dios. No solo su justicia, sino también su gracia, sino que también su misericordia. 5:8, algo maravilloso. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Desde antes mostró su amor para con nosotros, siendo pecadores. ¿Pero desde cuándo? Desde antes de ser creados. Romanos 11:33 dice la Escritura: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O a quién le dio a él primero para que? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nos quejamos, sufrimos, miramos al cielo, pero cuando usted hizo eso, Dios ya lo había hecho. Dios ya veía a su hijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Isaías 53, 800 años antes que sucediese. El afligido por Dios y abatido. No fue el hombre quien afligió al hijo, no fue el hombre quien mató al hijo. El hijo fue afligido por el Padre Celestial, porque era necesario que su justicia se manifestase al manifestarse nuestro pecado, para entregarnos su gracia y su misericordia y nosotros gozar de ello. Cuando nosotros nos apartamos del Señor, nos hemos olvidado de estas riquezas y no estamos valorando todo lo que Él ha valorado desde antes de crearnos. ¿Cuánto te ama? No se trata de iglesia, se trata del Dios de la iglesia. No se trata del pecado, ni se trata de Satanás, ni se trata del mundo. Se trata de Dios, quien a pesar de todo esto nos ha entregado el camino para la victoria, a Jesucristo. La presencia del mal, es una pregunta, ¿hace que Dios tenga menos gloria o más gloria? ¿Ustedes qué creen? Entonces, si hubo pecado, entonces, a Dios perdió el control. No, mire, a Dios le quedó grande este mundo. Satanás se le creció el enano, Satanás se le creció. La presencia del mal hace que Dios tenga menos gloria o más gloria. ¿Qué piensan? A ver, varones. Más. ¿Sabe por qué más? Porque Él dio más. No necesitaba darlo. Su Hijo fue puesto en la cruz, siendo el Creador mismo. Y eso más gloria requiere. Que Dios está indiferente con mi problema. Indiferente, le parece indiferente. Más gloria. Él no necesitaba darlo todo y lo dio. Él es el perfecto ejemplo. Que mientras usted más se humilla, será exaltado. Porque Dios se despojó de su Hijo y fue exaltado, y lo será para el cumplimiento pleno, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Mayor gloria, claro que sí. Ahora, la segunda parte.
en esa primera parte un agridulce de cosas terribles, pero al mismo tiempo de entender que por encima del mal Dios tiene un bien mayor, que el mal termina operando, termina cooperando para gloria de Dios. Y esto es lo que Dios quiere: la vida en el Espíritu. ¿Cómo alcanzarla? ¿Cómo, después de entender que el pecado me ha separado de Dios? ¿Cómo entender que el pecado y el sufrimiento son parte de una vida de la cual muchas personas se suicidan? Madres abandonando a sus hijos, hijos golpeando a sus padres, la violencia y la injusticia. Pero Dios tiene un camino mejor, y es una vida no en la carne, no en el pecado, sino en el Espíritu. Conceptos falsos de la vida en el Espíritu. Y aquí está relacionado con respecto al mundo cristiano, evangélico, espiritual. ¿Qué es la vida en el Espíritu? Algunos consideran que la vida en el Espíritu es la autorreformación. Entonces, para adquirir madurez espiritual, el creyente debe ser mejor cada vez gracias a su propio esfuerzo. Es un concepto mundano. Las personas, cuando uno les habla de Cristo, les dicen: mire, le voy a decir una cosa, yo soy muy serio en mis asuntos, a mí me parece muy bueno lo que usted me está diciendo, pero cuando yo vaya a tomar ese camino, lo voy a tomar cuando deje ciertos asunticos que por ahí tengo que resolver, o si no, no me meto. Ese es un concepto racionalista en donde las fuerzas del hombre son las que determinan el éxito. ¿Para qué vino Cristo si usted puede mejorarse? No necesita a Cristo. El Hijo que no ha venido a buscar a aliviados, sino a enfermos, a justos, sino a pecadores. Pero en el mundo cristiano, a veces nosotros estamos como el hámster, dándole vuelticas al círculo y corriendo por una vida cristiana, porque sin santidad nadie verá a Dios, y eso lo dice la Biblia, y eso es cierto. Pero cuando esa santidad se convierte en un esfuerzo suyo, no del Espíritu Santo, la llamada guerra espiritual que hoy se practica, en donde el cristiano termina siendo esclavo del mundo de los demonios y esforzándose y peleando con los demonios para poder conseguir el éxito de su vida cristiana. Es un falso concepto de vida en el Espíritu. La autocrucifixión y el morir al yo. Que el creyente en alguna forma tiene que crucificar y destruir su vieja vida personal. Mire, posicionalmente el Espíritu Santo vino a nosotros, vamos a verlo ahora. Nos bañó, nos bautizó. Donde está la luz no pueden estar las tinieblas. Vamos a ver esos pasajes más adelante. Pero no soy yo quien tiene que destruir la vida antigua. Primero, no se trata de mí, se trata del Espíritu Santo. Se trata de la palabra de Dios que cumple su efecto. El aniquilamiento de la vieja naturaleza. Que la vieja naturaleza ha sido destruida y erradicada. Algunos consideran que ya no hay vieja naturaleza. Por lo tanto, el creyente ya no peca. Pero no es así. Dios soberanamente ha permitido que la naturaleza continúe dentro de nosotros, pero ya no reina en nosotros. Ya no somos esclavos de la vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura de las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Pero dónde? En el Espíritu. Es el Espíritu Santo quien controla y quien llena la vida del creyente. Pero hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Gálatas capítulo 5, vamos a verlo más adelante, porque ya entramos en este campo. Pero este es un concepto errado, pensar que ya no hay vieja naturaleza, entonces el creyente ya no peca. Por lo tanto,
Vive y deja que Dios obre. Este es el otro concepto errado de vida espiritual, que el hombre espiritual depende solo de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer en el proceso. Usted reciba a Cristo. Venga que Cristo le soluciona sus problemas. No se preocupe de sus pecados. Siga viviendo normal, que ya usted es un hijo de Dios. No es lo que la Biblia nos enseña tampoco. Son los extremos, son los conceptos absolutos que van en contra de principios divinos. Dios hace su parte. Nos entrega su Espíritu Santo. Nos pone el sello. Nos introduce al cuerpo de Cristo. Nos da los dones espirituales por el Espíritu Santo. Nos tiene en una posición en Cristo. Pero un momento. Ahora le compete al creyente obedecer sobre esos principios. Creerle a esos principios de Dios y andar en el Espíritu. Esa es una labor que le compete al creyente. Y esas no son obras. Es someterse a lo que Dios ya ha determinado para que el creyente lo transite. Dios eligió el camino, ande por ese camino. Eso le compete al creyente. No que el creyente busque su propio camino espiritual. Nada de eso, lo vimos antes. Conceptos erróneos de vida espiritual. Perfección impecable, que prácticamente es imposible vivir una vida santa en esta vida y no cometer pecado, por lo cual se asume una actitud pecaminosa. Sectas como Creciendo en Desgracia han enseñado que ya el pecado no existe, que Satanás no existe, usted no tiene luchas con el pecado, ahora ya tranquilo, viva indiferente a ese mundo. Ese es un terrible concepto. El otro concepto es el derrotista. El creyente que dice, oiga, qué cosa tan difícil ser cristiano. No, yo no pensé que esto era tan duro. Ya me cansé de ser cristiano. Yo no sirvo para esto. Definitivamente no sirvo para ser cristiano. La verdad es que nunca lo fue, si ese es su concepto. Legalismo. La vida en el espíritu, conceptos erróneos. La vida del cristiano está constituida por una serie de reglas. Hagas, no hagas. Las cuales, si son obedecidas, hará que el creyente sea espiritualmente más maduro. Falsos conceptos de vida espiritual. Cumpla con todas estas normas. Y mire, aquí voy a ser muy cuidadoso. Dios ha entregado un orden para la casa de Dios. Dios nos ha dejado un legado para obedecerlo. El problema está cuando ese legado se vuelve letra muerta sin el Espíritu iluminando y dando el bálsamo del amor y llevando a la obediencia. Entonces, una vida en el espíritu falsa es una vida que se preocupa demasiado por las normas. ¿Cómo está organizado esto? ¿Cómo está organizado lo otro? ¿Si se hizo con esto o si no se hizo con esto? ¿Y por qué se introdujo esto? ¿Y por qué no fue esto? Y todo se juzga y todo se critica. La pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que está impartiendo esa rigidez? ¿Es la vida en el espíritu o la necesidad de someterse a unas normas para creer que está bien? Pero su vida espiritual está llena de críticas, está llena de altibajos inmorales, está llena de una falta de productividad de vida abundante en su hogar, en su trabajo. Pero es perfecto para la interpretación bíblica, es perfecto para moldear todo como tiene que estar, pero su vida en el espíritu no es abundante. Esa es una falsa espiritualidad, es una falsa vida en el espíritu, de la cual muy fácilmente caemos todos. Y tenemos que luchar contra eso, empezando por mi propia vida. No es un asunto de algunos, es un asunto de todos. Pedro lo vivió, Pablo lo vivió y muchos hombres de Dios lo vivieron. Y tuvimos que cerrar y tuvieron que cerrar sus labios ante Dios. Mata y come, no Señor, porque la Escritura no me lo permite. ¿A quién se lo dice? El origen de la vida en el Espíritu. ¿Cuál es el origen? Vamos primeramente a Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36.
Si bien cierto es un pasaje para Israel, hay un doble cumplimiento en el hecho de que la iglesia es un misterio. No fue revelada en el Antiguo Testamento, pero estaba dentro de los planes de Dios. Y aquí se cumple perfectamente para nosotros también como iglesia, aunque en la primera mención es para Israel. Dice en el verso 25, tomémoslo desde el 24, y yo os tomaré de las naciones, a nuestro contexto del mundo pagano, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Ahí hay un contexto para Israel, de reunir a Israel. Pero para nosotros, aplicación, hemos salido de un mundo pagano. Verso 25, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué bendición! Esto se cumplió en Hechos capítulo 2. Entregaré, esparciré mi espíritu. Esto se cumplió con la sangre derramada de Cristo. Esto se cumplió con su palabra cuando dice: os limpiaré con agua limpia. La palabra de Dios que penetró a nuestra vida y nos limpió. La sangre de Jesucristo que nos limpia y nos justifica de todo pecado. Toda esa inmundicia de la cual éramos pertenecientes, ahora somos llamados santos, cuerpo, templo del Espíritu Santo, y ha dado un corazón nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esto compete a nosotros. El origen de la vida en el Espíritu inicia en la obra plena de Cristo para salvar al hombre pecador. Algunos dicen, en la obra redentora de Cristo. Un momentito, eso es solo una parte. Pero la obra redentora de Cristo no es solamente la cruz, ni su sufrimiento. Tiene que ver con son términos que usted va a decir, esto es chino, mandarín o no sé qué idioma, pero qué cosa es. Cada uno de ellos tiene un significado en la palabra de Dios que vale la pena estudiarlo, porque de esto dependió su salvación, y esto lo hizo fue Cristo, no usted, por beneficio nuestro. Redención, justificación, santificación, sustitución, imputación, expiación, propiciación, reconciliación, satisfacción, sacrificio, remisión, perdón, adopción, elección, resurrección, entre otras. El ramillete de la salvación no es solamente haga esta oración, Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y si ya la hace, usted es un hijo de Dios. No. La fe viene por el oír la palabra de Dios, pero necesito entender todo esto. Necesito entender quién soy yo, qué hizo Cristo en mí, qué pasó para poder ser un hijo de Dios. Este es el Evangelio, Cristo en función. La vida en el Espíritu viene con esto. ¿Cómo nace un río? Allí nace el río. Ese río sale abundantemente, de un solo sitio sale y sale. Y va formando el cauce, y tenemos el Magdalena, el Cauca, el Amazonas. De ahí, de un puntico de donde surgió. La palabra dice que el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que eso nos muestra, vamos por favor a Corintios, y ya se acabó el tiempo, vamos a dejarlo entonces, solo quiero leer Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, bautizados por el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva, se refiere al Espíritu Santo morando en nosotros. Definición de la vida en el Espíritu: del nuevo nacimiento, de haber sido perdonados nuestros pecados por la confesión de nuestros pecados. Dios haber aceptado a Jesucristo, ahora en Jesucristo me acepta a mí cuando yo me arrepiento de todo corazón por mi pecado que me separa de Dios y me manda a la condenación eterna. Ahora ya soy templo del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, hijo de Dios. ¿Y qué consiste ser hijo de Dios? En que ahora mi vida es nueva en Cristo, y la vida en el Espíritu es vivir a Cristo, es vivir con Cristo, es ser como Cristo, pero también es el reinado del Espíritu Santo en el creyente. Esa es el santo y seña de los hijos de Dios, no de algunos. A veces creemos que, a veces se da un mensaje un poco distorsionado, digo yo, que está el cristiano espiritual, el cristiano carnal y el natural hombre inconverso. Y a veces creemos que ese cristiano carnal está destinado a morir carnal. No es así. En la Biblia no hay un solo pasaje que nos diga que una persona que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha nacido de nuevo, nace como cristiano carnal. Nunca será un hijo de Dios. Los cristianos carnales no existen en función de su naturaleza, no existen. Serán pseudocristianos, dicen ser cristianos, actúan como mundanos, viven en la iglesia, pero no son cristianos. Ahora, el cristiano que obra en la carne, en espiritual, la palabra de Dios, que descuida su relación con Dios y que termina siendo mimetizado con el mundo. Y ahí vamos a encontrar a un cristiano que obra en la carne, llamado cristiano carnal. Pero no hay justificación para cristianos carnales. Pablo rechazó contundentemente un estilo de vida carnal, porque no compete a una vida en el Espíritu. Vamos a orar.